Vengan, las bodas cerca están. Celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Buenos días, les saludamos hoy 29 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta oportunidad el tema es gracias por liberarnos de la ley. Hola, buenos días. Bendiciones. Hoy nos corresponde el tema gracias por liberarnos de la ley. Ese es nuestro tema. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por todas las cosas. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por darnos esta ocasión, Señor, de estar delante de ti, exaltando, bendiciendo tu nombre. Nuestro corazón está abierto para ti, está dispuesto. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que abras tu Biblia inicialmente en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25 inicialmente. Tuvimos la oportunidad de ver algo al respecto de la libertad que el Señor nos ha dado, no solamente del mundo, del diablo, de la carne, sino también de la ley. Y hoy vamos a mirar la manera como debemos agradecer al Señor esa libertad que ya nos ha dado. En Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y voy a hacer una pausita allí, terminando el versículo 23, para que recordemos entre todos, ojalá, lo que vimos en aquella ocasión, iniciando el año fue eso. Entre los versos 21 y 23 se mencionan unas leyes, no solamente una, sino varias. Romanos capítulo 7, versos 21 al 23, versículos 21 al 23 muestran varias leyes. Vamos a irlas mirando a medida que aparezcan, las mencionamos. Versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. 2 puntos. Esos 2 puntos indican que ahí va a mencionar esa ley. ¿Cuál es esa primera ley que es mencionada? Que el mal está en mí. ¿Eso es una buena noticia? Oh, es pésima noticia. Diga, el mal está en mí. Diga, el mal está en mí. Mire, es mala noticia, y no crea que al decirlo usted se está profetizando una maldición. No, estamos leyendo una realidad. Cuando no somos capaces de leer la realidad, entonces andamos en tinieblas y no vamos a operar, no vamos a hacer lo debido. Pero claramente dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa ley, primera ley que es mencionada allí, se manifiesta en un momento que no lo esperamos.
justo en el momento que queremos hacer el bien. O sea, no es que quiero hacer el mal y se manifiesta esa ley, no. Se manifiesta justo cuando quiero hacer el bien. En esa ocasión hicimos algunos ejemplos, mostramos algunos ejemplos, nos proponemos algo. Esta semana sí, no, esta semana fue la peor. Nos proponemos hacer el bien y hallamos una ley en nosotros. Hallamos, según dice el versículo 21, que el mal está en mí. Vamos con el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Una segunda ley que es mencionada. ¿Cuál es esa ley? La ley de Dios. ¿Esa es buena o es mala? Es buena la ley. El capítulo 7 nos habla de eso. Es santa, es perfecta, es buena. La ley de Dios es tan buena que refleja la semejanza de Dios. Nos muestra cómo es Dios. De hecho, el Señor Jesús dice explícitamente en los evangelios, particularmente en Mateo capítulo 5, que Él no vino a abrogar la ley. Él no vino a quitarla. No, ya es que ya quitó la ley. Estamos libres de la ley porque la quitó. No, Él no la quitó. Él no vino a quitarla, sino ¿a qué? A cumplirla. A cumplirla. Y años atrás vimos que el Señor cumple la ley. Esa expresión cumplir la ley es una expresión que es un poco compleja. Él cumple la ley en tres maneras. Primero, en el sentido objetivo, Él en sí cumplió la ley. Recuerden, incluso desde niño, todo lo de la ley Él lo cumplió. Él lo hizo todo conforme a la ley. En ese sentido Él cumplió la ley. Pero hay otro sentido que está explicado hoy en Mateo capítulo 5, y es que el Señor eleva la ley. ¿Recuerdan cuando Él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos? Eso habla del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no matarás. Y luego dice, pero yo os digo, ahora sí se puede matar. ¿Qué es lo que ahora dice Él? Que no nos podemos ni siquiera enojar. Entonces la ley la elevó, la subió, en ese sentido también la cumplió. Y no solamente en ese aspecto de las relaciones con otras personas, sino la ley en general, Él la elevó, Él cumplió esa ley en ese sentido. Y en tercer sentido, es que Él en nosotros es el que tiene la capacidad de cumplir la ley. Ninguno de nosotros, ni los antiguos, ningún ser humano fuera del Señor pudo cumplir la ley, pero Él en nosotros sí es capaz. Él es el único, y en ese sentido entonces Él no viene a quitarla, sino a cumplirla. El Señor dio la ley no para que el hombre la cumpliera. Y eso suena incómodo, suena maluco, pero es la realidad. Si tienes dudas de eso, te invito a que estudies detenidamente la carta del apóstol Pablo a los romanos. La ley fue dada para que el hombre quedara en evidencia que no era capaz, que era pecador y que necesitaba, por lo tanto, un salvador, alguien que lo salvara de sus pecados. Por eso es que el apóstol Pablo explica que la ley nos conduce a Cristo, pero que una vez que llegó Cristo, una vez que llegó la fe, ya no necesitamos más la ley. En Juan capítulo 10, el apóstol Juan nos habla de una manera muy especial acerca de la ley. Nos dice que es un redil, un corral donde estaban las ovejas, su pueblo, guardado mientras que venía Cristo. Pero cuando viene Cristo, Él es la puerta de las ovejas para que salgan del redil, y ya no estamos en redil, sino que estamos ¿dónde? Ya no es redil, sino ¿qué? Rebaño. Es muy distinto. Y los dos términos están dichos, están explicados en Juan capítulo 10. Así que la ley cumplió una función muy importante: mostrar la naturaleza de Dios, mostrarle al hombre, a mostrarnos a nosotros que somos muy distintos del Señor, que no somos capaces de cumplir la ley, por lo tanto necesitamos ayuda. Pero cuando estamos bajo la ley,
tenemos dificultades. Esa es la segunda ley que es mencionada. Vamos al versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Ahí hay una tercera ley. ¿Dónde está esa ley? En mis miembros, dice el versículo 23. Que se revela contra la ley de mi mente. Esa es otra ley. ¿Cuántas vamos? 4 leyes. ¿Cuál es esta ley? La ley de mi mente. Y sigue diciendo el versículo 23, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Será que esa es una quinta? ¿Dónde está esa última ley que está mencionada en el versículo 23? Ley del pecado que está en mis miembros. Y la que empieza mencionando en el versículo 23, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esa es la misma ley, no es otra, es la misma. Así que tenemos mencionadas aquí 4 leyes. Una, cuando la persona quiere hacer el bien, descubre, se manifiesta una ley, que el mal está en él. Segundo, la ley de Dios, que es buena. Tercero, es buena y santa y perfecta. Tercero, la ley de los miembros, ¿cierto? Que es la del pecado, la misma mencionada en la última parte. Y la ley de la mente, con la que el hombre quiere agradar a Dios. Esas 4 leyes aprendimos que hay. ¿Y cuál de esas leyes es la que tenemos que seguir nosotros? La ley de Dios. Esa misma respuesta me la dieron empezando el año, que es una respuesta incorrecta. Y le voy a decir por qué tenemos la idea que esa es la ley de Dios. Y no hay nada malo en ti que te haga decir eso, todo lo contrario, hay algo bueno en ti. ¿Sabes qué te hizo decir que la ley de Dios? La ley de tu mente. La ley de la mente quiere agradar a Dios, por lo tanto dice, de estas leyes la que tengo que obedecer es la ley de Dios. Esa es la trampa, hermanos. Y de esa trampa hemos sido liberados. Y hoy vamos a recordar un poquito y vamos a mirar cómo debemos agradecerle al Señor que nos haya liberado de la ley. Sigamos leyendo los versículos 24 y 25 dicen, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Viste? Por eso la respuesta. Uno dice, a la ley de Dios es la que tengo que seguir. Esa es la ley de la mente. Nuestra mente quiere agradar a Dios. Dice el versículo, la segunda parte, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miremos estos versículos un poquito despacio. La expresión del versículo 24 es terrible. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que es un caos. Nuestro cuerpo de muerte es un caos. Operando esas 4 leyes allí y ninguna nos sirve. Ninguna nos sirve. Porque miren, hay una ley porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Hay una ley en nuestra mente que es buena, busca lo bueno. Y uno dice, lo bueno es hacer la ley de Dios. Entonces me hago el propósito de hacer ese bien. Y apenas me hago ese propósito, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y termino esclavo de la ley del pecado y de muerte. Esas 4 leyes se conjugan para mantenerme en derrota, pero el Señor ya nos dio libertad. Y es necesario que lo recordemos y que miremos cómo. El versículo 25 nos dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él dice, bueno, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Él dice quién. Él dice que es el Señor Jesucristo y le agradece. No dice nada, no dice cómo, porque termina el capítulo en ese versículo 25 y no nos ha dicho cómo. Pero arrancando el capítulo 8, que sigue el tema, nos muestra cómo es que Él nos ha liberado. Un poco más adelante lo vamos a ver. Pero el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo único que tenemos nosotros para ser liberados de esas leyes o de esas leyes es nuestro Señor Jesucristo.
La segunda parte del versículo 25 quiero que lo miremos porque es un complemento a lo que vimos iniciando el año. Dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta expresión nos está hablando solamente de 3 leyes, como si no fueran 4 las que acabamos de enumerar una por una cuando iban apareciendo, sino como si fueran 3. Una, cuando menciona la mente, obviamente me estoy refiriendo a la ley de la mente. 2, ley de Dios, está explícita allí. Y 3, también está explícita, ley del pecado. 3 leyes, como si fueran 3 en vez de 4. Y es correcto decir que hay 3, pero también es correcto decir que hay 4. ¿Por qué 3 o 4 y cómo va a ser correcta las dos cosas si son distintas? Lo que pasa es que cuando yo me hago el propósito de hacer el bien, eso es una ley. ¿Cuál? Hallo que el mal está en mí. Pero ese mal que está en mí es la misma ley del pecado. ¿Que está? ¿Dónde? En mí, en mis miembros. Entonces, si alguien lo quiere ver como que hay una ley aparte porque dice que cuando quiero hacer el bien se manifiesta, es correcto. Pero si alguien dice decir, es la misma ley del pecado, también es correcto. Esa ley del pecado se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra carne, cuando deseamos hacer el bien. La única salida que tenemos, según lo que dice el apóstol aquí en el versículo 25, es el Señor Jesucristo. Pero antes de ver la solución mencionada en el capítulo 8, miremos los versículos 4 al 6, de aquí mismo de Romanos 7. Romanos 7, versículos 4 al 6 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, note que el versículo 4 nos muestra la clave, como el Señor solucionó el problema. Y esa clave está descrita, está explicada en el capítulo anterior, en el capítulo 6, cuando nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. No solamente somos liberados del pecado en la cruz, sino que también somos liberados de la ley. Dice el versículo 4 del capítulo 7, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El versículo 6 nos habla de régimen nuevo y régimen viejo. ¿Qué es régimen? Es un gobierno. Antes teníamos un gobierno de letra. ¿Eso qué es? Gobierno de ley. ¿Qué decía ese gobierno? Que había que hacer cosas, había que hacer obras. Teníamos nosotros que hacer cosas para agradar a Dios. Eso es lo que dice ese gobierno. Pero hay otro gobierno, un nuevo gobierno, un nuevo régimen. Ese nuevo régimen nos dice que no debemos confiar en nuestras obras, sino en la obra que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ¿cómo hace el Señor para liberarnos? Nos lleva a la cruz juntamente con Él, y al morir quedamos libres no solamente del pecado, sino que quedamos libres de la ley. Pero ojo, ¿alguno de ustedes después de recibir a Cristo ha llegado a cometer algún pecado? Sí, ustedes dos. Los demás hermanos deben de pasar acá y ministrarnos, porque somos 3. Pecamos, ¿qué pasa? Pero si ya fuimos liberados, ¿por qué vuelve y juega? Porque la cruz no solamente la debemos ver como la cruz objetiva de hace más de 2000 años, que un hombre fue clavado allí, sino subjetivamente la aplicación a nosotros, como la canción que cantamos durante casi todo el año: llévame
a la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la experiencia de cruz, negarnos cada día. Al hacerlo así, dejamos que la vida de Cristo que está en nosotros opere libremente. Nosotros somos el estorbo. Diga, nosotros somos el estorbo. Ahora sea más valiente, diga, yo soy el estorbo. No diga, pastor es el estorbo, no, cada uno. Nosotros somos el estorbo. Y como estorbo tenemos que ser eliminados. El apóstol dice esas palabras tan fuertes en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues el Señor Jesús, mediante su cruz. Todo estorbo queda allí. Incluso nuestra sujeción a ese régimen antiguo, viejo, de la letra, que es la ley. Ahora ya no debemos hacer las cosas porque la ley dice, sino que debemos hacer las cosas porque el Señor dice. Ya no tenemos que obedecer la ley de nuestra mente. No, a mí me parece que esto es correcto, lo voy a hacer. No, no haga eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando usted quiere hacer algo bueno? Se va a manifestar que el mal está en usted. Entonces no haga las cosas porque son buenas o malas, haga las cosas porque Dios le está diciendo que las haga. Amén. Amén. Dios nos va a decir unas cosas que nos van a sorprender y nosotros vamos a decir, uy, no puede ser. Ahí está el estorbo nuestro, nuestra carne, nuestro yo, diciéndole al Señor, Señor, no sé, ¿por qué no revisas tu instrucción? Creo que estás equivocado. ¿Por qué no te tomas un descanso? Y luego, piénsalo bien y luego me lo ratificas o me cambias la instrucción. No, el Señor es perfecto. El Señor es luz, no hay tinieblas en Él. Lo que Él nos diga lo tenemos que hacer. A veces vemos algo en la palabra que, uy, no. Entonces, para acomodar decimos, eso está mal la traducción seguro. La versión está mala. No, los que estamos malos somos nosotros. Miserable de mí. Estamos atrapados en un cuerpo de muerte. Y la libertad nos la ha dado el Señor por medio de su cruz. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta allí todos claros? En la cruz del Calvario el Señor conquistó para nosotros esa libertad. ¿Podemos decirle al Señor, podemos darle gracias al Señor esta mañana? Levanta tu mano derecha, bien alto. Digámosle al Señor, Señor, gracias por tu obra en la cruz. Me ha perdonado los pecados, me ha liberado de la ley del pecado, me ha liberado de la ley en general. Gracias, Señor. Vamos al capítulo siguiente, capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos es un capítulo maravilloso, es de lo exquisito que hay en el Nuevo Testamento. De hecho, los 7 capítulos anteriores de Romanos es como un camino que nos conduce a esa fuente preciosa que es el capítulo 8. En el capítulo 8 encontramos la vida. Desde el capítulo 1 al capítulo 7 estamos peleando, estamos lidiando con el pecado, con la muerte, con nuestras debilidades, pero en el capítulo 8 viene la provisión de vida que necesitamos. Particularmente en el versículo 2 dice, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en la cruz del Calvario fuimos juntamente crucificados con Él. ¿Cuándo fue eso? Cuando creemos. Entonces viene el Espíritu a vivir en nosotros y ese Espíritu tiene una ley que se llama, como dice el versículo 2, Espíritu de vida. Esa ley del Espíritu de vida nos libra de esa otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que tenemos lucha todavía y no podemos simplemente relajarnos y disfrutar? Porque todavía estamos en este cuerpo. Porque la carne, como vimos hace 15 días, no la podemos expulsar de nosotros. No podemos apartarnos de la carne. Esa carne está en nosotros, estará en nosotros hasta que se cumplan las palabras de este mismo capítulo 8, que nuestro cuerpo es redimido, nuestro cuerpo es salvado, nuestro cuerpo es transfigurado, así como el cuerpo del Señor.
Mientras tanto vamos a tener esa lucha, ese combate. Es una pelea continua. Tenemos dos leyes operando en nuestro interior. Antes de conocer a Cristo, solamente esa ley del pecado y estas otras leyes que vimos ahí en Romanos capítulo 7. Pero ahora que tenemos a Cristo, además de esas leyes, tenemos la ley del Espíritu de vida. ¿Qué es esa ley? Lo que nos diga el Espíritu. Por eso es tan necesario tener comunión con el Espíritu. Por eso es tan necesario que un domingo tú ya hayas orado. Y supongamos que no hayas orado, estás expuesto. En este momento te puede ganar terreno el enemigo, porque como la mente la tienes allí y con la mente quieres agradar a Dios, entonces te haces el propósito de hacer algo para agradar a Dios y vas a descubrir que el mal está en ti y vas a quedarte en un ciclo de derrota, 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 derrota. La única solución es Cristo, por eso hay que buscarlo a Él. ¿Cada cuánto? Cada día. Cada día ir delante del Señor para que Él tome control, para que Él nos hable, para que el Espíritu nos indique, hoy es esto, esto no, esto sí, te vas a hacer acá, vas a levantar tus manos en la alabanza, por decir, un ejemplo, las vas a dejar acá, vas a traer a alguien, vas a estar atento, cada cosa que el Espíritu diga. ¿Cómo vas a hacer el almuerzo? O para hacer el almuerzo no necesitamos al Señor. Señor, quédese aquí que ya la cocina es lo mío, ¿sí? No, ¿para qué cosa necesitamos al Señor? Para absolutamente todo, para todo. ¿Y Él está en nosotros? ¿Está en nosotros o no? ¿Y entonces qué es lo que estorba? ¿Y entonces a dónde tenemos que ir nosotros? A la cruz. Y cuando vamos a la cruz, entonces no tiene chance la ley de pecado de muerte, seguimos lo que diga el Espíritu. Eso es lo glorioso que nos presenta el capítulo 8. Por favor, acompáñame al capítulo 11 y miremos el versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6 nos sirve de advertencia. Dice el versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí el apóstol nos está diciendo que las obras y la gracia son como el agua y el aceite. Siempre los vas a ver diferentes. O es gracia o es obra. ¿Cuál es nuestro problema? Que tratamos de mezclar gracia y obras. No desechamos la gracia, pues, ni locos. Bueno, a veces estamos tan locos que la desechamos. No confiamos en el Señor, pero es una tontería, es una locura. Confiamos en el Señor, pero en algunos momentos ni siquiera le consultamos a Él las cosas, sino que tomamos la decisión. Y somos tan locos que tomamos la decisión, y cuando empezamos a caminar en ese camino ya decidido, le decimos: Señor, bendice mi decisión. Y cuando nos estrellamos le decimos: Señor, pero yo te pedí tu bendición. Pero la decisión fue nuestra y no del Señor. No confiemos en la ley de nuestra mente. Recordemos que ya hemos sido liberados. Tenemos que solamente confiar en la ley del Espíritu, que Él nos diga todo, nos diga absolutamente todo. Todo lo que tenga que ver con obras nuestras está del lado de la ley. La ley exige que nosotros hagamos cosas, obremos. Y todo lo que sea de gracia tiene que ver con el Espíritu. Gracia, Espíritu. Ley es obras. Todo lo del Espíritu, la ley del Espíritu tiene que ver con gracia. Nosotros dependemos de lo que el Señor ya hizo. Nosotros dependemos de lo que el Señor va a hacer. Dependemos de lo que el Señor está haciendo en este momento. Allí tenemos que mantenernos. Por eso es que el apóstol le dice a Timoteo que él se tiene que esforzar solamente en una sola cosa. ¿Recuerdan qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Uno se esfuerza por hacer una obra y yo, no, así no es. Esfuérzate, o sea, esfuérzate por no esforzarte. Esfuérzate por no hacer nada. Ay, entonces no tengo que hacer nada. Exactamente, entendiste, nada. Quédese quietico. Vaya, pero es que usted es más inquieto que un niño. Siempre resulta haciendo algo. Entonces, ¿qué necesita? La cruz. Usted clavado en la cruz, ahí sí ya no puede hacer nada. Se quita todo estorbo. Ahora el único que va a operar en su vida es el que vive en usted, que es Cristo. La vida de Cristo en usted, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia, la vida de Dios disponible en nosotros. Esa es la gracia. Ahí es que tenemos nosotros que confiar. Cuando vamos a orar, vamos con unas ideas. Ay, voy a orar por esto y esto y esto. Pero la oración tiene que ser guiada por el Señor. Señor, yo te pido que sanes a esta persona. Y el Señor ya te dijo que oraras así. De pronto el Señor necesita a esa persona enferma. Entonces de pronto la oración es: Señor, dale gracia para resistir este periodo de prueba. Entonces hay unos detalles que no son como tan simples, que no, el Señor quiere esto. ¿Sí? ¿Ya te dijo? ¿Cuándo? Un negocio, aquí me pagan el doble que acá, entonces esta es la decisión. ¿Sí? Y si el Señor te dice que acá te está librando de algo que no sabes, que no ves de acá. El Señor es el que sabe todas las cosas. Pero si seguimos operando en nuestra mente, vamos a meternos en líos. Nosotros debemos depender completamente del Señor, de la gracia del Señor, y no estar combinando, porque si a la gracia le agregamos de vez en cuando obras, entonces ya no es gracia. Y el que está obrando, si a veces depende del Señor, entonces ya no es obra. O gracia o es obras. Tenemos que definirnos. Hermanos, sin la cruz nosotros estamos perdidos. Porque sin la cruz nosotros vamos a estar en una cosa y en la otra. Gracia, obras, gracia, obras. Para todo debemos depender del Señor. Ayúdenme, por favor, diciéndole a dos personas que tenga cerquita: depende de todo para el Señor. Ahora dígaselo así como hace el Señor a veces. Dígaselo como desde sus entrañas. Dígaselo, vea, que esa persona se va a meter en líos de pronto, entonces líbrelo ahorita. Dígale como con dolor, desde sus entrañas. Dígale: dependa para todo de Dios. Dígale. Debemos depender para todo de Dios. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 1. Y en 1 Corintios capítulo 1 leamos el versículo 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo Jesús, lo que estamos recibiendo, ¿qué es? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la vida de Él contenida en Cristo, disponible para nosotros, para hacerla nuestra vida. Por eso es que en Colosenses vimos sobre todo desde el año 2022, que Cristo es nuestra vida. El Señor no nos salvó y nos dio un pase de salvación y se fue, sino que el Salvador se queda en nosotros. El que nos salvó se queda en nosotros. Y nos salvó, y como aprendimos en Efesios capítulo 1 y en Romanos capítulo 5, la obra salvadora del Señor es continua. Porque el asunto de nuestro espíritu ya está resuelto, pero empieza el asunto con nuestra alma. Y luego nuestro cuerpo a la venida de Él, cuando va a ser completamente redimido. Así que debemos depender del Señor continuamente, todos los días y para todas, absolutamente todas las cosas. Esa gracia ya nos fue dada. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Al tener a Cristo tenemos la gracia del Señor. La gracia del Señor se ha definido por años como un regalo, un don no merecido, y sí lo es, pero es mucho más que eso.
Es la vida misma de Dios en Cristo operando en nuestra vida. Esa es la gracia de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que estuvimos mirando tanto este año 2024, se habla mucho acerca de esa gracia. Esa gracia, recuerden que es la vida del Señor en nosotros. Esa vida fue liberada en la muerte y fue impartida en resurrección. Eso lo aprendimos este año. La resurrección es clave para esto. Por eso, en el capítulo 15 de Primera Corintios, donde el apóstol Pablo nos habla de la resurrección, encontramos tantos versículos poderosos que nos ayudan. Como por ejemplo el versículo número 10. Primera Corintios capítulo 15, versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hay dos instancias de la gracia aquí. La primera es que el apóstol dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, o él mismo se salvó. No, estaba más perdido. Pero por la gracia ahora es un hijo de Dios. Esa es la primera instancia. Esa toda la tenemos que disfrutar. Pero muchas veces nuestro error es que dependemos de la gracia de Dios en el momento de ser salvos. Y de ahí en adelante perdemos relación con el Señor. Perdemos comunión con Dios. Ese es el lío. La otra instancia es lo que él dice: que la gracia de Dios no ha sido en vano para con él, porque antes ha podido ¿qué? Trabajar más que los otros apóstoles. Pero luego aclara que no es él, sino ¿quién? La gracia de Dios con él. Entonces, la vida del Señor en el apóstol Pablo se manifiesta haciendo cosas que agradan a Dios. ¿Y por qué? Y mientras tanto, ¿dónde estaba Pablo? En la cruz. Si hay un ejemplo de una persona crucificada, Pablo. Él no le estorbaba al Señor. Y no es que fuera perfecto. Podemos ver unas cosas tremendas de él. No solamente de enfermedades, sino tentado. Por ahí mencioné, estuvo a punto de embarrarla. Pero dependiendo de la gracia, permanecía crucificado. Entonces no estorbó. Por eso la gracia del Señor no fue en vano para con él, sino que Dios en él pudo hacer muchas cosas. Y es una gran bendición para nosotros. Es el Hijo de Dios, es el siervo que recibió toda la revelación, todo el paquete, me gusta decirlo así. Es un paquete, un kit completo que se llama Evangelio de Jesucristo. Él tuvo esa revelación y luego él da a conocer todos esos misterios. Todo por la gracia de Dios, todo por no estar pensando en obras, todo por aprovechar, disfrutar que ha sido liberado de la ley. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 15, miremos los versículos 55 al 57. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol está como redondeando este capítulo 15 que nos habla de la resurrección. Esa victoria de la que habla el versículo 25 se refiere a la resurrección, a la vida resucitada de Cristo. La victoria es esa, la resurrección. Y por eso habla desafiantemente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el versículo 56 es muy clave, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es un aguijón? ¿Qué es un aguijón? ¿Qué es un aguijón? Respuesta.
Sí, pero ¿qué es esto? Un chuzo. Un chuzo. Un chuzo de esos que venden con arepas. ¡Qué rico! ¡Qué aguijón tan rico! Los comparas con una avispa, con una abeja, con esa que nos estuvieron molestando un tiempo acá. Ellos tienen un aguijoncito, ¿cierto? Ay, pica más bueno. Y una avispita de esas sin aguijón, ¿usted le tendría miedo? ¿O no? No, pues sin aguijón. Sin aguijón de pronto ya no hay problema, ¿cierto? Pero aquí dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿El aguijón de qué? De la muerte. O sea, es como la manera de inyectarnos la muerte a nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El pecado. Por medio del pecado nosotros fuimos inyectados con la muerte. Por eso es que estamos bajo muerte. Dice versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero luego explica, y el poder del pecado, la ley. Por eso cuando una persona sigue operando bajo la ley, está en derrota. ¿Por qué? Porque la ley es dice literalmente el versículo 56, que la ley es el poder del pecado. Si no hubiera ley, el pecado no tendría tanto poder. Si no dijera, no matarás, entonces matar sería lícito. ¿Usted no ha notado que gobiernos que simpatizan con las tinieblas, no voy a decir derecha, izquierda, es tan evidente que no es necesario decirlo, pero digamos que se simpatizan con las tinieblas, empiezan a cambiar los términos y a hacer propuestas de ley? Esas propuestas no solamente se han hecho aquí en Colombia, en España también. A los delitos cambiarles el nombre. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo creo que sí, lo he escuchado. Claro, entonces si a matar se le quita el nombre y se le dice cooperar, ¡ay! Lo mató. No lo mató, cooperó. Entonces va a la ley, cooperar no es pecado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué el pecado tiene fuerza con la ley? Porque la ley está diciendo que matar es pecado. Eso lo hace supremamente pecaminoso. Si no hubiera ley, el pecado no tendría un fundamento, no tendría de dónde agarrarse para ser tan fuerte. Dice el versículo 56 que el poder del pecado es la ley. Entonces, cuando estamos bajo ley, estamos perdidos. Pero gracias que el Señor, mire que dice el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es por medio del Señor Jesucristo que tenemos victoria sobre la ley. Si tenemos victoria sobre la ley, inmediatamente tenemos victoria sobre el pecado. Y si tenemos victoria sobre el pecado, inmediatamente tenemos victoria sobre la muerte total. Esa es la obra completa del Señor en la cruz del Calvario. Nos libra no solamente de la muerte, también del pecado y también de la ley. Porque ¿qué es lo que sucede? Librado de la muerte, qué bien. Y librado del pecado, qué bien. Pero seguimos en la ley, que es lo que le da la contundencia, el poder al pecado. Entonces nos regresamos. Esa es la victoria que el Señor nos ha dado. Por eso dice Él, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de la ley del pecado es tremendo porque nos confronta. Y sabemos que está en nuestros miembros esa ley de pecado y que muchas veces nos ha mantenido en derrota. Pero sabes que en mi Biblia, por lo menos en 1 Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que escrito está. Cada vez que tengas un episodio de frustración, de derrota, tienes que ir
a 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, y de hablarlo, declararlo audiblemente. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe que la muerte no fue capaz de contener al Señor? Porque el Señor es la vida y la resurrección. Literalmente lo que hizo el Señor con la vida fue sorber la muerte. Todo lo que está en muerte, como por ejemplo el pecado y la ley, es sorbida por la vida resucitada del Señor. Por eso nosotros tenemos victoria en el Señor. ¿Cuál es la clave acá? Tener comunión con el Señor. Recuerden, comunión con el Señor, porque el Espíritu es el que nos va a decir qué hacer. De lo contrario, aunque ya tenemos esa victoria, no la vamos a experimentar, porque vamos a hacerle caso a la ley de la mente que nos va a llevar de reversa al pecado. Amén. ¿Puedes decir gracias, Señor? Gracias, Señor. ¿Quién te dio la victoria? El Señor nos dio la victoria por medio del Señor Jesucristo, por medio de su vida en resurrección. Quiero que miremos en Hebreos, para terminar este segundo bloque, cómo el apóstol en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 nos dice explícitamente qué es lo que pasa adentro. No nos damos cuenta, pero qué es lo que pasa. Es como una radiografía. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 dicen: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y hagamos una pausa allí, no solamente por la coma, sino para que aprovechar y explicar esto. Dice la primera parte del versículo 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Ahí habla de obra. Y ahora al rato dijimos que si es obra, ya no es gracia. ¿Y entonces qué es esto? ¿Una contradicción? ¿Qué es eso que dice el versículo 21? Os haga aptos en toda obra buena. ¿Qué es una obra buena? Es la misma expresión que el apóstol Pablo utiliza, tal vez lo recordará, en Efesios capítulo 2, que dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues no es por, pero luego dice para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Al fin, ¿qué son? ¿Tenemos que hacer obras o no tenemos que hacer obras? ¿Rechazamos todo lo que sea obras? ¿Por qué? ¿Qué es eso de buena obra? Y ojalá que hoy nos quede claro para siempre, para toda la vida, esta expresión, buenas obras. Las buenas obras mencionadas aquí en el versículo 21 de Hebreos 13 y las buenas obras mencionadas en Efesios capítulo 2 se refieren a las obras que Dios hace en nosotros. No se baje de la cruz un momentico para hacer una buena obra, porque ahí es donde está el problema. Quédese en la cruz para que el único que obre sea el Señor. Amén. La única obra buena, las obras buenas son las que Dios hace en nosotros. No las hacemos nosotros guiados por Él, no. Es Él en nosotros. Y eso es lo que explica literalmente la continuación del versículo 21. Dice, leo todo el versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Luego dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, tenemos a Jesucristo en nosotros, que contiene la vida de Dios. Esa vida de Dios en nosotros es finalmente la que debe hacer las obras. Dios en nosotros hace la voluntad suya, hace lo que es agradable delante de Él. Tú y yo no debemos hacer absolutamente nada, solamente esforzarnos en no hacer nada, solamente esforzarnos en la gracia, solamente esforzarnos en que el Señor nos guíe, en que el Señor haga todo lo que tiene que hacer, que Él hable en nosotros.
que Él levante su mano, que Él se agache, que Él dé la espalda, que Él haga todo. Hermanos, necesitamos comunión con el Señor. Apto para toda buena obra es eso. Sí, Señor. También dice el apóstol Pablo que el Señor es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Notamos el contraste que hay con Romanos 7. El querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. O sea, nosotros estamos perdidos, como nosotros, como carne, como yo. No hay nada que hacer. El Señor no vino para restaurar nuestro yo. Él vino fue para clavarlo en la cruz y hacernos nuevas criaturas. Lo viejo ya pasó. De aquí en adelante todo es hecho nuevo. O sea, no es que él tiene una base buena, vamos a mejorar esa base. No, Él acaba con todo. Esa vasija se echó a perder. ¿Él qué hace? Él hace una nueva. Él, ay, venga, le reparo esta oreja. No, Él coge, aplasta y amasa y hace una nueva vasija, un vaso para su gloria. Amén. Así que Él en nosotros produce no solamente el querer, sino el hacer. Pero ¿quién es el que está haciendo realmente? Él en nosotros. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 nos dice esto. Terminemos por favor con un ejemplo muy crudo que está en Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 24. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 24, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Es claro lo que está diciendo el Señor? ¿Qué tantas cosas les está diciendo? Dice que es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. O sea, padecer mucho de las autoridades. Número 1. Número 2, ¿qué más les dijo? Ser muerto. Número 3, resucitar al tercer día. 3 cosas: padecer mucho de las autoridades. Número 2, morir. Número 3, resucitar. Incluso le da el detalle: resucitar al tercer día. Muy bien. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenir? Aconsejar, ¿cierto? Oh, Jesús, seguro le dio mucho el sol. Jesús, venga, le doy una consejería. Pedro aconsejando al Señor, al Creador, al que lo sabe todo, al Todopoderoso, al principio y el fin, Alfa y Omega, al Sol de Justicia. Venga, Sol de Justicia, siéntese ahí, yo lo aconsejo. Oh, por Dios. Empezó a ¿qué? Reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? ¿No quería que le pasara qué al Señor? ¿Cuántas cosas le dijo al Señor? Primero que le dijo, ¿qué fue? Padecer mucho las autoridades. Segundo, morir. Tercero, resucitar al tercer día. ¿Cuál de esas cosas no quería Pedro? ¿No quería que sufriera? ¿No quería que muriera? ¿Le fastidiaba la resurrección? La resurrección no le fastidiaba. Lo que le fastidiaba era ¿qué? Esas 2 cosas. Entonces le dice: venga, no vaya a Jerusalén. Tranquilo, cójala suave. Oh, tampoco. ¿Usted cree en Cristo? Bien, pero
Ojalá suave. Vaya los domingos a la iglesia y luego puede ir a rumbear. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál cruz? Se crucifica los otros días, pero diciembre no es un mes para cruz. Y algún día que no quiera ir a la reunión, quédese en su casa haciendo locha. O vaya a otra congregación. O sea, tiene libertad para todo eso. Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De esas tres cosas, ¿cuál era algo que solamente lo puede hacer Dios? Pregunto, ¿los hombres pueden maltratar a otro? ¿Los hombres pueden matar a otro? ¿Los hombres pueden resucitar a otro? Eso sí no lo miró. Solamente se quedó mirando lo terrenal y no lo celestial. No puso su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando una persona no pone su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, es tropiezo para Dios, es tropiezo para un hijo de Dios, es tropiezo para los planes de Dios. Se imagina que el Señor no vaya a Jerusalén y sufra y muera. ¿Qué sería de ti y de mí? Estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, condenados a muerte, a una muerte eterna. Esto es lo que le dice el Señor: quítate delante de mí, Satanás. No le dijo: Pedro, estás influenciado. No, directamente: quítate delante de mí, Satanás. Al Señor le gusta llamar las cosas por su nombre. Ahora, cuando usted tenga algún episodio en su casa, digamos que su suegra se meta en un asunto, no le vaya a decir a su suegra: quítate delante de mí, Satanás. No, pues usted no es Jesús. Usted no es Jesús. De pronto usted lo piensa, pero no le vaya a decir así. No hace mucho bien que le diga así. Pero el Señor lo hizo así. Les pregunto, ¿con qué ley está operando Pedro? Es el ejercicio, ¿no? Práctico. ¿Con qué ley está operando Pedro que lo llevó a pensar: Jesús necesita una consejería? Con la ley de la mente. ¿Lo estaba haciendo de maldad? Espera y verá, le voy a poner zancadilla a este. No, él lo amaba. Claro, lo amaba y quería evitarle ese dolor, ese sufrimiento. Ley de la mente. Y la ley de la mente, ¿sabe qué? La ley de Dios es buena. Y sabía que Jesús era justo, pero este justo no, no. Entonces, la ley de la mente quiso hacer la ley de Dios, ¿cierto? Y apenas se hizo ese propósito: quítate delante de mí, Satanás. Le quedó en evidencia que el mal está en él. Hermanos, eso es lo que nos pasa. Y cuando son cosas que nos ponen bajo ansiedad, sí que es cierto. Cuando estamos aquí, que podemos ver las cosas con tranquilidad, o por ejemplo, cuando otra persona está en el problema, uno mira el toro tras la barrera con más tranquilidad, ¿cierto? Pero el otro que está enfrentando allá, el bicho, está ofuscado, está bajo ansiedad, bajo dolor, bajo sufrimiento. Somos muy frágiles. Y entonces nuestra tendencia es operar por la ley de nuestra mente. Y apenas damos un paso en ese sentido, perdemos. Estamos echando reversa. Estamos camino a pecar. Y el pecado nos va a llevar a experimentar muerte. El Señor ya nos liberó de esto. Mire la compasión del Señor, versículo 24. En el versículo 24 le da la solución. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Digo, este Pedro tiene buenas intenciones y todo. El único problema que tiene Pedro es Pedro. Entonces llevemos a Pedro ¿a dónde? A la cruz. Y ya sin estorbo, ahora sí, va a ser Dios en él lo que hace agradable delante de él. Amén. Bueno, para terminar, miremos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién escribe esto? Pedro, el que le pasó lo que acabamos de contar. Él pasó muchas experiencias. Él se dio cuenta que la mano de Dios era como poderosa. Tan poderosa para que en el mismo capítulo 16 fuera el que le diera el abrazo de felicitación. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero también poderosa la mano para decirle: quítate delante de mí, Satanás. Poderoso para aplastarlo, pero también para levantarlo. Él sabía que la mano de Dios es una mano poderosa. ¿Cuántos de los que están aquí saben que la mano de Dios es poderosa? A veces nos hace así, vean, la mano de Dios, y nos tira. Y cuando estamos que ya no aguantamos, nos levanta. A veces vienen gigantes contra nosotros y pone su mano y los detiene. A veces tenemos una enfermedad que nadie sabe que, no hay médico, no hay tratamiento, y su poderosa mano nos toca y resuelto. Pedro tenía esa experiencia, que la mano del Señor es poderosa, y algo que nos conviene a nosotros es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y esperar, no cuando queremos nosotros, sino cuando Él quiera levantarnos. No pensemos que nosotros tenemos más poder que el Señor. No pensemos que podemos burlarnos de Él. No pensemos que la decisión es nuestra, es de Él. Lo que nos queda a nosotros es que humillarnos. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? A ver, decir, me voy a humillar delante del Señor. Señor, yo soy un gusano, yo soy una cucaracha. No, allí el versículo siguiente nos dice cómo hacerlo. Dice el versículo 7, cómo humillarnos, echando alguna ¿qué? ¿Echando qué? ¿Su Biblia dice toda? A ver, los que tengan Biblia allí y que diga toda, levanten la mano. El versículo 7, echando, entonces no eche algunas, eche toda. ¿Sí es? A veces algunas cosas de nuestra vida las ponemos en las manos de Dios, pero hay otras que no. No sé por qué, pero así hacemos. No, no, eso ya está muy peligroso, Señor, venga, eso lo hago yo solo. No, dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo lo que nos pase sobre Él, y confiamos. Pero ¿qué hago? Usted se está demorando mucho, me va a tocar por mi propia cuenta. No, humíllese, quédese allí, esfuércese en la gracia, pare, quédese en la cruz, déjelo obrar, no lo estorbe. Él nos quiere dar una gran salvación, Él se quiere manifestar. La mano de Él sigue siendo poderosa, la mano de Dios es la poderosa mano de Dios, dejémoslo obrar. Amén. La mejor manera que tenemos nosotros para expresar nuestra gratitud al Señor por liberarnos de la ley es humillarnos bajo su poderosa mano, echando toda nuestra ansiedad sobre Él.
ya sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pongámonos en pie y terminemos. Oremos para terminar. Si estás agradecido con el Señor, levanta tus manos y dale gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Gracias, Señor, por tu obra completa, perfecta, exquisita en la cruz del Calvario, que nos ha traído todas estas bendiciones. Gracias por la libertad. Gracias, Señor, por liberarnos de la ley. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a regirnos solamente por el gobierno tuyo, por lo que tu Espíritu diga. Ayúdanos a tener comunión contigo todos los días. Ayúdanos a echar toda ansiedad sobre ti. Gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres bueno, tú eres poderoso. Gracias, amado Dios. Señor, quiero humillarme, quiero rendir mi vida delante de ti, Señor. Que tú tomes control total. No quiero regirme por mis pensamientos, no quiero seguir la ley de mi mente, solamente quiero buscar tu voluntad. Señor, hago el firme propósito de buscarte en oración todos los días y quiero orar absolutamente por todas las cosas. Quiero saber tu voluntad en todo lo que tiene que ver conmigo, amado Dios. Quiero conocer y hacer tu voluntad. Quiero ir a la cruz para que tú en mí hagas tu voluntad, para no estorbar lo que quieres hacer. Gracias por la paciencia que has tenido. Gracias porque a pesar de que nos desviamos, tú nos encaminas, Señor. En este día, Señor, nos humillamos delante de ti y queremos echar toda ansiedad. Que tú seas nuestra confianza en toda situación, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.